Voy de regreso contigo en este tu espacio, Tribunal de la Tarde. Hoy tenemos un invitado muy especial, un hombre apasionado con lo que hace y a través del ejercicio de su pasión, de su trabajo, pues le ha devuelto la calidad de vida a muchos dominicanos y dominicanas a través de esta intervención en uno de los sentidos más importantes, que es justamente este sentido del oído, que es que nos permite, nos pone en contacto con el mundo exterior. Carlos, hemos hablado ya de las razones, nos decía la parte del ruido, la parte de los medicamentos, la parte de la edad, pero ¿cuándo nos vamos dando cuenta que tenemos problemas? Porque al principio asumo que uno como que es como con la vista, con el tema de los lentes, que tú das la sensación o la impresión de que todo está perfecto para no admitir públicamente de que hay una situación asociada a la disminución de un órgano. Pero ¿cómo podemos comenzar? Aunque parezca pueril la pregunta, pero ¿cómo podemos comenzar y también el entorno a darse cuenta de que hay alguna situación? Bien, de la misma forma que en la vista, quizá uno no se da cuenta hasta el día que se pone al frente unos lentes y ese día uno está diciendo, wow, así veo mejor, así veo peor. Del mismo modo que en la vista tenemos colores diferentes, en los sonidos también hay sonidos diferentes. Hay sonidos graves, hay sonidos medios y hay sonidos agudos, que explicado así es fácil de entender. Si tuviéramos un equipo musical, entenderíamos que los agudos serían los platillos, sería ese triángulo, ching. Estos sonidos agudos son los primeros que se pierden en el oído porque son las células que antes se mueren y antes se estropean. ¿Y eso qué quiere decir? Que llega un día en el que tú todavía oyes y sigues oyendo y dices, yo oigo bien, pero confundo las palabras. Oigo, pero no entiendo. Oigo voces, pero empiezo a confundirlas. Y uno se piensa que eso es que el otro habla mal, y no es así. No es que el otro hable mal, o no es que las demás personas se haya demasiada bulla, es que hay células en tu oído que hace que algunos sonidos ya no los escuches. Entonces empiezas a confundir, pero tú no le das importancia a eso. La importancia, recuerden, es que tienes menos estímulo en tu cerebro y eso es lo que acelerará después, lo que decíamos, esa posible demencia senil o decaimiento cerebral. Por lo tanto, el síntoma primero es cuando uno empieza a confundir palabras o tiene que ver demasiado alto el volumen del televisor o que toma el teléfono y le cuesta mucho comprender a la persona que está allá. Señores, no es el otro que habla mal, es tu oído que está empezando a deteriorarse y eso, aunque es grave, no es tampoco para alarmarse si uno actúa a tiempo. Precisamente, Carlos, cuando una persona le dice al otro una palabra, la persona como que no entiende bien. Eso significa que la persona no está escuchando bien. Y entonces le dice la persona, tú estás sordo, te dije tal cosa, ¿no? Por ahí comienza la cosa. Sí, lo que ocurre es que la palabra sordo, lamentablemente, digo lamentablemente, Despectiva. es despectiva y hasta parece que convierte al otro en chistoso. O el estar sordo, yo no estoy... Vamos a ver, hay que distinguir la diferencia entre si sordo es lo mismo, es el parangón a ciego, ¿de acuerdo? Oír mal es lo mismo que el que ve mal, ¿de acuerdo? Oír mal no es estar sordo es no oír nada. Exacto. Esa es la gran diferencia. La ausencia de tu percibir cualquier sonido. Claro, lo que ocurre es que en el caso de una presbiacusia, de una hipoacusia, lo que empieza a tener es confundir sonidos, empezar a escuchar algunos sonidos y empezar a oírlos mal. Cuando empiezas a oírlos mal, eso no te convierte en sordo. Lo que ocurre es que cuando a alguien le llaman sordo, inmediatamente se retrae y dice, yo me voy a defender y voy a aguantar por años, todos los años que yo pueda, hasta empezar a corregir. Sí, Mildred, con tu permiso, ¿qué ocurre? Porque no sé si a Mildred le ocurrió esto y a usted, pero a mí me ha ocurrido. Uno está en un lugar, yo no voy a sitios ruidosos, ni a sitios de bebedera, ni discoteca, yo no voy a eso. Pero y hay ¿eso de verdad o forma parte de la pregunta? No. Porque uno estaba en una discoteca, una bulla increíble. Cuando uno sale de allí, uno se siente como medio sordo. ¿Qué pasó en ese momento por los oídos? Bien. Imaginen que no lo hagan, por favor, que a nadie se le ocurra hacerlo, que usted sale afuera y se pone a mirar al sol. No lo hagan, no lo hagan. Después de mirar al sol o mirar fijamente a un bombillo, a ti se te crea algo llamado un escotoma visual. Por un tiempo, por un rato, tú ves como una mancha en tu ojo, ¿verdad? No lo hagan. En el oído ocurre lo mismo. Tú tienes unas células que pueden aguantar hasta un determinado volumen,
Pero si por mucho tiempo tú abusas, quedan tan tocadas y deterioradas que están defendiéndose como pueden. Tú sales como taponado y con un pito o zumbido en el oído que te está diciendo, amigo, tú te pasaste conmigo, tú te abusaste de mí. Tanto abusaste de mí que es posible que después de un día como ese, escucha bien, quizá tú hayas perdido el 1% de tu audición para toda tu vida. Tan rápido. Porque es un órgano muy delicado, es muy delicado. Del mismo modo que con el sonido tú puedes romper una copa, con un sonido muy fuerte, del mismo modo que saliendo el despegue de un avión, si no estuvieran protegidos, le reventarían el tímpano directamente a las personas que trabajan en los aeropuertos. Y después de reventarle el tímpano, los huesecillos entrarían adentro a la cóclea, que es el órgano de la audición, y acabarían evidentemente destrozando. Por lo tanto, creo que pude responder a la pregunta desde el punto de vista en el que el abuso se paga. Es simple. Carlos, me pongo a pensar muchas veces en los abuelos, en las casas, de que llamas y no escuchan el teléfono. O que llamas, le dicen, mira, abuela, para tal aspecto, tal asunto, y dejan un recado y terminan dando todo el recado, todo el mensaje al revés, ¿no? Aquí me gusta, gracias Mildred, me gusta hablar de mi mamá. Mi mamá tiene ahora 81 años, ella fue profesora de sordos toda su vida, escuchen bien, profesora de sordos. A los 70 años convivir con ella era una tortura porque ponía la televisión muy dura, tú le llamabas, no tomaba el teléfono, ¿no? Y cuando le dice, mamá, te vamos a separar, entonces dice, no, que eso de sordos y de viejos. Y no quería. Con 70, o sea. Con 70. Muy bien. A los 75 la convencimos de ponerlo e inmediatamente, ¿saben lo que ocurrió? Que a los 75 años mi mamá volvió a los 50. Empezó a salir, empezó a convivir, empezó a no tenerle miedo a tomar el teléfono. ¿Y por qué le tenía miedo? Porque si lo tomaba no comprendía a la otra persona. Así que ella se hacía la loca, lo veía que sonaba y decía, yo no lo tomo y diré que no lo escuché. Porque si lo tomaba hacía el ridículo. Claro. Incluso en un tema de seguridad, porque si lo tomaba y no escuchaba a la otra persona y el que estaba al otro lado era un tigre, entonces se ponía en peligro en su casa. Así que, como defensa, no lo tomaba. ¿Y qué nos ocurría a los hijos? Que vivíamos torturados, porque la llamábamos, no tomaba el teléfono y siempre pensábamos lo peor. Se habrá caído, le habrá ocurrido algo. Era una intranquilidad enorme para los hijos, para la familia. Por eso invito a que se hagan estudio auditivo y les invito a que lo corrijan, porque no solamente es muy chulo, es muy bonito, que tu mamá, que tu papá, que tu abuelo, que tu bisabuelo reparta los recuerdos que tiene entre los nietos, los bisnietos y la familia, porque saben muchas cosas que tú no sabes, pero si no pueden oírte, no lo harán. Y por otro lado, tenemos la oportunidad de rejuvenecerlos, de hacerlos partícipes, de quitarles el aislamiento, ese aislamiento al que están condenados por el hecho de que pensamos son mayores y no oyen bien. Eso se puede corregir y eso debemos hacerlo. Mira, y es cierto, cuando tú no escuchas, tú haces muchos gestos, que van de una manera u otra hasta afectando ya lo que es la parte, más allá de la estética, hasta la parte de los gestos, van cambiando. A mí me dice mi mujer muchas veces que cuando hay un lugar muy bulloso y hago así, dice, ¿cómo fue? Me dice, Carlos, parece sordo. Digo, no, es que yo quiero escuchar. Okay. Yo les invito a ustedes a hacer este juego. Si ustedes simplemente se colocan las orejas, las manos así, en un ambiente ruidoso, ustedes oirán un 10% más o un 20% más. ¿Y saben por qué? Porque el sonido de atrás, tú le haces una pantalla y ya no te afecta. Es un truco que usamos en algunas ocasiones para poder escuchar, que además demuestra interés por el que quiere estar delante. Pero tienes razón, al final, cuando tú no oyes bien, empieza a fruncirse el ceño, se te empieza a cambiar la cara porque tienes que hacer así, ¿cómo fue? Y entonces además se te estropea hasta un punto importante, por encima de que uno está en un lugar que no se escucha bien por el alto ruido, una música alta. Sí. Y encima de eso una gente que te quiere decir algo, pero hay mucho ruido. Sí. Entonces encima de esto a uno le habla en el oído fuerte. Oh. Yo me imagino que eso debe ser una cosa terrible. Mira, ¿qué produce esto sí. en el oído? Los humanos empezamos a oír a partir de un nivel, pero tenemos un límite que podemos soportar. Empezamos a oír aquí, pero tenemos un límite. Cuando somos jóvenes, este límite es más alto y tú oyes desde aquí. Pero a medida que vas creciendo, miren lo que ocurre. Que me tienen que hablar más duro para que yo oiga, pero el límite que yo pueda aguantar, en cambio, lo tengo más bajito. De modo que estoy en un lugar bulloso que me cuesta comprender y me vocean, al hablarme duro en el oído, hablan más fuerte de lo que yo puedo soportar. Y entonces lo que siento es dolor de verdad. Es el mismo dolor que si ustedes toman un dedo y se lo ponen en el ojo. La sensación es que a nadie se le ocurriría hacer eso. Es lo mismo que ocurre en el oído. Si supera el límite que tú puedes soportar,
lo que hacen es daño al oído y, por supuesto, aceleran todavía más ese deterioro que tienes y aceleran mucho más ese posible decaimiento cerebral. ¿La presbiacusia afecta por igual tanto hombres y mujeres? Sí, no está ligado al sexo, está ligado ligado al sexo, me refiero genéticamente hablando, sino que tiene que ver con... hay una parte genética pero esto es para hombres y a mujeres, en cuanto al momento en el que pueda iniciarse, pero sobre todo el estilo, el tipo de vida que hayas tenido. Carlos, ¿hay una edad promedio para la aparición de la demencia senil? Yo no tengo el dato específico de la edad promedio, porque mi especialidad es la audiología y la audición. Sin embargo, todos los estudios acaban de demostrar que, fíjense bien, una pérdida de audición moderada acelera el doble la posibilidad de tener demencia senil. Tú la tienes a 40 años, una pérdida moderada, que es algo muy normal, tú tienes el doble de posibilidades. En cambio, si la sordera que tú tienes es de moderada a severa, es decir, un poquito más fuerte, se multiplica por 5 las posibilidades. De modo que yo, sabiendo esto, yo no voy a esperar a resolver mi problema auditivo, por pequeño que sea. Muchas veces uno, por ejemplo, desde pequeño vamos a iniciar el año escolar y uno lleva a los hijos para un tema de si necesitan lentes o no. Correcto. Pero de verdad que no conozco nadie que vaya a revisarse los oídos previo a esto. Y ahora, como vivimos en un mundo de tantas etiquetas, tal vez ese niño que es el que molesta en clase, que es el que la maestra dice que tiene el síndrome de hiperactividad, ¿no? Tal vez de pronto tenga un problema de escucha. Tienes toda la razón. Mira, tenemos en el audio, en nuestros centros tenemos años llevando a cabo estudios auditivos en las estancias infantiles en el país. Llevamos años también intentando, a través del Ministerio de Educación, que se pueda llevar a cabo algo de modo preventivo. Pero yo voy un poco más allá. En efecto, hay un síntoma en los niños que es la posible hiperactividad por el hecho de tener una otitis, que puede estar afectando a su educación, al lenguaje y, por supuesto, al desarrollo también cognitivo. Ojalá consigamos que haya programas tanto que se hagan a los niños al nacer, hacer el estudio auditivo para determinar si oye o no oye bien, y también que en escuelas, maestros y pediatras puedan entrenar a los papás a que esta salud auditiva sea mucho mejor que la que tenemos hoy. Yo quiero plantear una situación. Por ejemplo, los padres andan en sus vehículos, ¿verdad? Con los niños detrás, sí, en el asiento. Pero están escuchando música. Lo que para mí quizás no me afecta en cuanto al volumen, a un bebé o a un niño pequeñito sí le puede afectar. Entonces, usted nos va a responder esta pregunta luego de esta pausa de comerciales. Perfecto.